Ahí Estamos, estamos, ¿no? estamos, presidenta. Muy bien. Muy buenos días a todas, a todos. Hoy día, don Jorge, tenemos en tabla continuar con el estudio del proyecto en materia que regule el uso sustentable de las aguas subterráneas. Así es, presidenta. Y al efecto Y tenemos dos invitados, que es el abogado magíster en Derecho Ambiental, señor Jaime Andrés Gutiérrez, y el presidente del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, señor Pablo Rengifo. Hay una breve cuenta, presidenta. Muy bien. El señor ministro de Salud, don Enrique París, ha dado respuesta a un oficio de esta comisión en lo relativo al estado actual del reglamento de la ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises. Sobre el particular, señala que el decreto que aprueba el reglamento respectivo fue revisado por la Contraloría General de la República, órgano que formuló algunas observaciones, razón por la cual fue retirado para incorporar los ajustes pertinentes. Añade que, teniendo en cuenta una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones relacionada con la materia, la propuesta de reglamento se encuentra en consulta pública a fin de recibir sugerencias. Por otro lado, llegó un mail de Fundación Terram remitiendo una minuta relativa al proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la Ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, documento que se envió oportunamente a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, la señora Valentina Escanilla, que iba a participar en la sesión de hoy día, se excusó a asistir por motivos de fuerza mayor. En todo caso, manifestó su disposición a participar en una próxima ocasión. Esa es la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, colega, ofrezco la palabra. No hay observaciones. Yo solo, senador Latorre, ¿no? No, presidenta, no. Sí, todo bien. No, no, solo en relación al reglamento de la ley que establece la regulación de la reutilización de aguas grises, lleva del febrero de 2018 ya promulgada la ley. Vamos el próximo febrero a cumplir 4 años. Entonces, yo insistiría en que pudiesen agilizar la tramitación del reglamento, porque es una ley muy importante, sobre todo en el marco de la sequía. Permite reutilizar estas aguas para el riego de, por ejemplo, de áreas verdes en las comunas, para no estar usando agua potable, riego de jardines, quizás de parques. Entonces parece como un contrasentido que en un escenario de tanta escasez de agua estemos desechando, por no tener un reglamento, casi 4 años sin emitirlo, una fuente alternativa de agua. Entonces, no sé si se puede enviar, no sé si están de acuerdo los colegas, para insistir en la rapidez, en que se agilice ahora esta consulta pública que parece que abrieron. Entonces tenemos para varios años, entiendo yo. No sé si se de acuerdo insistir en que se agilice el dictamen del reglamento. De acuerdo, presidenta. Muy bien. Perfecto, don Juan también. Acordado, presidenta, le vamos a mandar el oficio. Gracias, secretario. Gracias, colega. Entregamos entonces la palabra a don Jaime Andrés Gutiérrez, magíster en Derecho Ambiental y abogado. Don Jaime Andrés, le entregamos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio también agradecer a la comisión la invitación. Voy a retirar estos audífonos. Jorge, tengo solamente un problema en la recepción, por eso voy a compartir pantalla para que puedan ver una presentación. No sé si me escuchan y la pueden ver adecuadamente. Sí, ahí se escucha muy bien. Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, agradecer nuevamente entonces a la comisión por su intermedio, presidenta, por esta invitación a comentar este proyecto de ley que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas. Esta presentación va a ser muy breve y consta de 5 partes. Lo primero son ciertos antecedentes preliminares que rodean, ¿verdad?,
y que están relacionados con la gestión y la institucionalidad, pero muy vinculados con la gestión sustentable de las aguas subterráneas y que es necesario tener en consideración para efectos del presente proyecto de ley. En segundo lugar, pasar una revista muy rápida de los instrumentos de gestión actuales que contempla la legislación actualmente vigente, ¿verdad? Y en la proyección con la reforma al Código de Aguas que se encuentra en trámite. Luego, señalar cuál es el aporte del presente proyecto de ley en relación con la situación actual, ¿verdad? Y cómo vendría a solucionar o de alguna manera hacer un aporte a las principales brechas existentes. Luego, algunas observaciones y propuestas. Me he basado en esta presentación en trabajos en los que he participado, principalmente en el estudio de escasez hídrica en Chile que elaboramos con Fundación Nehuenco, en donde fui director de estudios y luego director ejecutivo, y tuve también el honor de presentar en esta comisión algunos resultados de este estudio de escasez hídrica el año 2019. Y luego también en el trabajo que realizamos en el marco de el proyecto, ¿verdad? O la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 que lidera Fundación Chile, que también participé directamente en la confección del diagnóstico de la situación actual de la gestión e institucionalidad de las aguas. Dicho lo anterior, lo primero que quisiera mencionar dentro de los antecedentes preliminares son básicamente tres aspectos. Lo primero es que estamos frente a un aumento en los últimos años, en las últimas décadas, de la demanda de agua subterránea. Ahí se cita la fuente, el informe País de Estado de Medio Ambiente en Chile del año 2016 de la Universidad de Chile. Básicamente lo que nos muestra es que del total de los derechos de aprovechamiento solicitados en la década que va del año 1989 a 1999, la mayor cantidad de derechos solicitados recaían sobre aguas superficiales, situación que en un periodo posterior y actual, ¿verdad?, se ha invertido, de manera que estamos explotando de manera más intensa las aguas subterráneas, lo que es lógico si se considera que la disponibilidad de las aguas superficiales ha disminuido considerablemente. Sin embargo, pese a ello, pese a esta explotación más intensiva de las aguas subterráneas, existen enormes brechas de información. De hecho, en los trabajos recientemente citados, en los cuales he basado esta presentación, hemos podido concluir que existe una ausencia de monitoreo en línea de acuíferos y deficiente información sobre disponibilidad de calidad y cantidad de las aguas. Esto es ratificado también por informes, ¿verdad?, que suelen ser fuentes a distintos trabajos nacionales e internacionales, en particular el informe del Banco Mundial del año 2013 relacionado justamente con la institucionalidad de las aguas en Chile. Como ejemplo, se cita uno de la cuenca del Maule. El año 2017 se analizaron las estaciones de monitoreo que tiene la Dirección General de Aguas en los 4 acuíferos de la cuenca y no se pudo llegar a un análisis concluyente debido a falta de data, es decir, no conocemos adecuadamente, ¿verdad?, cómo se comportan los acuíferos pese a que los estamos explotando de manera más intensa. Y por otra parte, también tenemos un problema a nivel de organizaciones de usuarios de agua, ¿verdad? Porque como es sabido, las organizaciones de usuarios de agua no tienen en la ley encomendado, ¿verdad?, en su quehacer la gestión sustentable del recurso hídrico y por lo demás su integración también están compuestas, ¿verdad?, exclusivamente por titulares de derechos de aprovechamiento, de manera que es una gestión bastante exclusiva y excluyente de otros usos de usuarios no titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y del medio ambiente, por cierto. Como dato, según informaciones oficiales de la Dirección General de Agua, de las alrededor de 4.200 organizaciones de usuarios de agua existentes en el país, solamente 15 corresponden a comunidades de agua subterránea, ¿verdad? Lo que obviamente revela la brecha de información que tenemos y la tarea que tenemos en generar mayor información en relación con los acuíferos. Entonces, ese es un punto en el que es necesario generar énfasis y que probablemente este proyecto de ley pudiera propender a generar más información según vamos a ver más adelante. Dos iniciativas interesantes, ¿verdad?, que obviamente van a contribuir a este efecto de generar más información.
son obviamente los planes estratégicos, ¿verdad?, de gestión hídrica y también las mediciones, ¿verdad?, la instalación de sistemas de monitoreo para reportar las extracciones efectivas de agua que se encuentran en curso. Vamos a la siguiente. Creo que ahí pasó. Entonces, dentro de la situación actual, los instrumentos de gestión de las intervenciones, ¿verdad?, sobre las aguas subterráneas, los principales, y que ya se han mencionado por invitados anteriores a esta comisión para revisar este proyecto de ley, de manera que voy a pasar muy rápidamente sobre ellos. En esta tabla básicamente se muestra cuál es el instrumento de gestión, cuál es su función principal y qué se proyecta con la reforma al Código de Agua. En primer lugar, la declaración de área de restricción de aguas subterráneas, ¿verdad? Es una medida preventiva, de alguna manera, porque es la facultad de la Dirección General de Aguas para impedir, ¿verdad?, es decir, para cautelar que frente al grave riesgo de descenso de los niveles del acuífero, en la medida en que estos ocasionen perjuicio a titulares de derechos de aprovechamiento, de restringir el otorgamiento de derechos de aprovechamiento. Y con la reforma se va a agregar el riesgo a la sustentabilidad del acuífero, lo cual, por cierto, va a resultar un avance y hay que ver cómo se va a desarrollar después de la reforma, una vez que se encuentre vigente. Luego, las declaraciones de zonas de prohibición. Es una medida reactiva, ya que, de alguna manera, la DGA lo que requiere acreditar y señalar fundadamente, ¿verdad?, la resolución que lo disponga, es que la disponibilidad del recurso hídrico se encuentra totalmente comprometida. Lo que va a hacer la reforma es que va a ampliar las áreas de prohibición en aquellos casos excepcionales en que no se requiere resolución de la Dirección General de Aguas para esta declaración. Luego, la reducción temporal del ejercicio de un derecho de aprovechamiento subterráneo también es una medida reactiva y hoy día lo que requiere es que la explotación de agua de algunos usuarios perjudique a otros titulares de derecho de aprovechamiento o afecte la sustentabilidad del acuífero. Eso es lo principal. Y lo que avanza la reforma es que señala que se va a entender que afecta la sustentabilidad del acuífero cuando con el volumen de extracción actual se produzca un descenso sostenido abrupto en los niveles freáticos del acuífero. Vemos que continúa, ¿verdad?, el énfasis en la cantidad más que en la calidad. De alguna manera es parcialmente lo que debiéramos comprender por sustentabilidad. Luego está el instrumento de gestión que dice relación con la facultad que tiene la Dirección General de Agua para imponer modalidades al ejercicio de derechos de aprovechamiento sobre aguas subterráneas al otorgar derechos de aprovechamiento para conservar el medio ambiente y proteger derechos de terceros. Y luego un instrumento de apoyo a la gestión, básicamente, que es lo que mencionábamos anteriormente, que es esta resolución del año 2019 que viene a concretar el mandato de la reforma de los artículos 67 y 68 del Código de Aguas, que básicamente la obligación de instalar y mantener sistemas de monitoreo y transmisiones, ¿verdad?, de extracciones efectivas en las obras de captación de aguas subterráneas. Estas medidas son principalmente reactivas, están unidas o a la acción de los titulares, ¿verdad? Los titulares normalmente tienen que solicitarlo, pocas operan de oficio y también se encuentran unidas en la medida en que haya un perjuicio al ejercicio de derechos de aprovechamiento de terceros o requieren de resolución de la DGA, ya sea que se inicie el respectivo procedimiento para ejecutar la medida de oficio o a petición de parte. Y luego tenemos lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, que existe una falta de información que en definitiva lo que hace es desincentivar la aplicación de estas medidas preventivas, ¿verdad?, o medidas que tiendan a cautelar la sustentabilidad del acuífero. Ustedes están viendo la lámina que dice proyecto de ley aportes. Por favor, les pido esa confirmación. Sí. Sí, perfecto. Eso estamos bien. Muy bien. Entonces, el proyecto de ley lo que hace básicamente es introducir un inciso segundo y tercero al artículo 59, que es parte de la regulación de la explotación de las aguas subterráneas, ¿verdad? Y básicamente los aportes están relacionados con la inclusión del principio preventivo, cuestión inédita en el Código de Agua, es decir,
da vuelta, ¿verdad? O de alguna forma invierte la necesidad de generar información, lo cual, por cierto, ya es algo distinto de todo lo que existe actualmente relacionado con la sustentabilidad de los acuíferos en el Código de Agua. Es decir, por regla general lo que establece es una prohibición, mientras no existan antecedentes científicos y fundamentos técnicos que garanticen que la explotación no va a afectar el acuífero o el sector hidrogeológico de aprovechamiento común, entonces existe, ¿verdad?, esta prohibición de explotar. Y por cierto, ello promueve la generación de información, y la generación de información de alguna manera contribuye a robustecer el sistema de información que habilita, ¿verdad?, a la autoridad, en este caso a la Dirección General de Agua, a ejecutar los instrumentos de gestión que tiene a su alcance, que son los mencionados, ¿verdad?, en la lámina anterior y que se encuentran, ¿verdad?, regulados en el Código de Agua. De manera que ya este solo inciso de alguna manera produce, ¿verdad?, ese círculo virtuoso, ¿verdad?, de robustecer la información, de invertir, ¿verdad?, la entrega de la información y de habilitar a la autoridad a ejercer adecuadamente sus competencias. Dicho sea de paso, según lo mencionaron algunos de los invitados anteriores a esta comisión, para comentar este mismo proyecto de ley, justamente algunas de las facultades, ¿verdad?, como la de reducción de derechos de aprovechamiento y la de imposición de modalidades al derecho de aprovechamiento para explotar aguas subterráneas, no se están ejerciendo. De manera que, por cierto, mayor información va a contribuir a ello. Y luego el inciso segundo dice que se van a excepcionar de esta limitación, lo cual es lógico, ¿verdad? Y básicamente dice la explotación destinada al consumo humano. Ahí vamos a tener algunas observaciones, pero lo importante es que se hace, ¿verdad?, este estándar diferenciado para el consumo humano, lo que está en la línea o es coherente con la priorización del consumo humano a la que se está apuntando, ¿verdad?, con la reforma al Código de Agua. Algunas observaciones. En el inciso primero, básicamente, a ver, son 3 observaciones genéricas. Las primeras 2 operan, ¿verdad?, en conjunto. Para constituir derechos de aprovechamiento siempre hay que acreditar la disponibilidad de aguas, de manera que no se estima necesario señalarlo expresamente, porque además de ello, en el inciso primero está unido a la sustentabilidad de las mismas, es decir, hay que acreditar la disponibilidad de las aguas y sustentabilidad de las mismas, aguas subterráneas y sustentabilidad de las mismas. Y no está claro qué es lo que tenemos que entender por sustentabilidad de las mismas. De manera que uno podría ver acá una oportunidad, ¿verdad?, para ligándolo, ¿verdad?, hacia lo que tenemos que apuntar, ¿verdad?, o hacia objetivos, ¿verdad?, a los que están apuntando, por ejemplo, y aquí cito particularmente el proyecto de ley que fija la ley marco de cambio climático, una oportunidad para incorporar el estándar de la seguridad hídrica y de alguna manera hacer una redacción que sea uniforme y coherente con ese concepto o con ese objetivo, según vamos a ver a continuación. Y en tercer lugar, estimo, al leer me parece muy bien que se haga la distinción la distinción preferente, ¿verdad?, para el consumo humano, sin perjuicio de lo cual tenemos que distinguir que el consumo humano en Chile por lo menos tiene una marcada diferencia entre el consumo humano, ¿verdad?, urbano y rural. Entonces, de aquí surge la idea de acotar el ámbito de la excepción a los servicios sanitarios rurales solamente, porque es una oportunidad, en este caso, para involucrar mayormente a la industria sanitaria en la provisión de información sobre la cantidad y calidad de las aguas subterráneas. Entonces, un poco para explicar muy brevemente el sentido de lo primero, ahí está la definición, no la voy a leer, es muy larga para esta presentación, pero está en el proyecto de ley que fija la ley marco de cambio climático, pero sí quiero detenerme en cuáles son sus principales aspectos, y quizás acá queda más claro, en cuáles son las dimensiones de la seguridad hídrica, ¿verdad?, que ha recogido el proyecto de ley que fija la ley marco de cambio climático. El consumo humano, la protección del agua como recurso renovable, el desarrollo de los usos productivos y los usos no productivos,
y riesgo por cambio climático, o más bien la gestión, ¿verdad?, de los efectos adversos del cambio climático y eventos extremos. Entonces, estos son los 4 componentes de la seguridad hídrica que contempla el concepto que se está proponiendo en la ley de cambio climático, y nosotros en los distintos trabajos en los que he participado, sin perjuicio de que el consumo humano es prioritario y debe ser una prioridad y así debe estar establecido, no hay gestión posible, es decir, no hay satisfacción de uso posible en la medida en que no se proteja el agua en tanto recurso renovable. Y desde esa perspectiva, la sustentabilidad no puede sino considerar la conservación de los ecosistemas y la prevención y control de la contaminación, toda vez que ello es el presupuesto para que exista, ¿verdad?, recursos y para poder gestionar y para poder conciliar los distintos usos en los territorios. Entonces, desde esa perspectiva, la propuesta que he elaborado sobre esa base, ¿verdad?, considera los siguientes aspectos que están acá destacados en color de manera que se puedan ver, y señala lo siguiente: bajo ningún respecto podrán explotarse aguas subterráneas sin contar con antecedentes científicos y fundamentos técnicos que den cuenta que su explotación no afectará la disponibilidad de agua en cantidad y calidad necesaria para la preservación y conservación de los ecosistemas y el consumo humano en el acuífero o el sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Creo que ahí hay más bien una vinculación directa con el concepto de seguridad hídrica en sus aspectos más relevantes, como lo son, ¿verdad?, la preservación y conservación de ecosistemas y el consumo humano. Y en eso debe consistir la sustentabilidad, por lo menos desde mi punto de vista, abarcando, ¿verdad?, tanto cantidad como calidad. Y luego, en la excepción, se excepcionarán de esta limitación la explotación destinada al consumo humano y de subsistencia que afecten a los operadores de servicios sanitarios rurales, ¿verdad?, manteniendo los ejemplos que se señalan. En efecto, las empresas potables urbanas representan más de un 10% del consumo, mientras que el agua potable rural solo el 1%. Y es en este último sector en donde tenemos los problemas más graves, ¿verdad?, más graves asociados a la distribución de agua potable y servicios de saneamiento, de manera que, y también ahí están los problemas más graves, ¿verdad?, en relación con el poder generar estos estudios, ¿verdad?, que acrediten que no se va a afectar la sustentabilidad del acuífero, y ahí está la prioridad. Entonces, tenemos que excepcionar, sin duda, esa situación, pero no se ve como la industria sanitaria urbana, que cuenta con recursos, cuenta con conocimientos, cuenta con tecnología, no se la incluya para hacer, ¿verdad?, en este caso, un aporte en lo que dice relación con la cantidad de calidad de las aguas para efectos de velar por su sustentabilidad. Esa es la presentación, señora presidenta. Y disponible, obviamente, para las consultas, comentarios que puedan suscitarse. Está sin sonido, presidenta, sin audio. Se me desconectó de repente Ahí sí. el link. Estoy con bien mala señal, pero bueno. No sé, colegas, consultas al señor Gutiérrez, que ha hecho esta exposición sobre el proyecto, o pasamos inmediatamente a la próxima y hacemos todas las consultas en conjunto. Mejor, ¿cierto? Entonces pasamos a escuchar al señor Pablo Rengifo, que es presidente del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea. Señor Rengifo tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, honorables senadoras, senadores. ¿Se ve lo que estoy proyectando, por favor? ¿Me confirman?
Sí, está bien, Muchas se gracias. ve bien. Ya, bueno, primero agradecer la invitación a nombre de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. Yo soy su presidente, soy de formación ingeniero civil hidráulico, fui profesor de la Universidad Católica por más de 10, casi 15 años, tengo un magíster en hidrogeología y agua subterránea. Primero, para un contexto muy rápido, para que entiendan qué representamos, Al Sud Internacional fue creado el año 1987 por un grupo de hidrogeólogos latinoamericanos, ¿verdad? Y su objetivo es difundir el conocimiento e intercambio de ideas sobre la adecuada gestión de los recursos hídricos subterráneos, en beneficio de las personas y las actividades productivas bajo criterios de preservación y sustentabilidad. Por su parte, Al Sud Chile nace el año 1993, ¿verdad? Desde el año 96 publica anualmente una revista que recoge los tópicos centrales en torno a la gestión del agua. Estos se abordan en una serie de jornadas técnicas y seminarios que realizamos como institución, una asociación gremial sin fines de lucro, ¿verdad? Y en son instancias en las que académicos y especialistas del área exponen investigaciones y casos prácticos en torno al uso, aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, y en particular respecto del agua subterránea. Al Sud Chile agrupa empresas, organismos del Estado, centros de investigación y universidades. Actualmente cuenta con alrededor de 80 socios y 20 instituciones afiliadas, junto a un directorio y colaboradores de 20 profesionales y académicos. Respecto a los temas de forma, ¿verdad? De la reforma al artículo 59, ¿verdad? Que se propone modificar, hay que hacer notar que ya existe un boletín, ¿verdad? El 7543, que va en su tercer trámite, que ya propone una modificación, ¿verdad?, a este artículo, agregando lo que tengo destacado, ¿verdad?, en términos de que si la explotación del agua subterránea deben efectuarse en conformidad a las normas generales previamente establecidas por la Dirección General de Agua, en el mismo marco de lo que explicaba el abogado Gutiérrez, ¿verdad?, propone agregarle las que deberán tener un interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos subterráneos. Y en particular, el boletín que nos convoca, el último boletín, si no me equivoco, mi memoria no falla, creo que del último trimestre del 2019, ¿verdad?, al que nos convoca hoy día, propone agregar dos incisos que están muy bien descritos en la presentación anterior, por lo cual no voy a ahondar más en ellos. Simplemente destacar que incluye dos conceptos, ¿verdad? O refuerza dos conceptos. Disponibilidad por una parte y sustentabilidad, ¿verdad? Respecto, ¿verdad?, al conocimiento de los acuíferos, ¿verdad?, y la no afección a los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, ¿verdad? Y en fin, en síntesis, la sustentabilidad del agua subterránea, de su disponibilidad. Y, ¿verdad?, adiciona otro inciso respecto, ¿verdad?, a de que se seccionarán, ¿verdad?, de esta exigencia de conocimiento a las aguas, ¿verdad?, destinadas al consumo humano y a la subsistencia. Entonces, lo primero que quiero señalar en términos de, ya yendo un poquito al fondo, ¿verdad?, que en el debate que se ha dado en torno a la reforma al Código de Agua, ¿verdad?, ya hay reglas, ¿verdad?, que abordan los temas de disponibilidad y sustentabilidad. Particularmente la modificación al artículo 147 bis, ¿verdad?, que incluye ya el concepto de sustentabilidad. No voy a leer todo el artículo, pero tengo destacado en rojo, ¿verdad?, las modificaciones que se están discutiendo y que van avanzadas en la actual reforma. Incluye ya el concepto de sustentabilidad, bueno, y elimina el concepto, ¿verdad?, de usos predecibles. Por su parte, en la actual reforma, el artículo quinto bis, ¿verdad?, señala textualmente que las aguas cumplen diversas funciones, como las que posibilitan el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia, la preservación de ecosistemas o las productivas. Siempre prevalecerá el uso del consumo humano y de subsistencia. De manera tal de que los conceptos de garantizar el consumo humano, la subsistencia
a nuestro juicio, ya están incluidos en este artículo, ¿verdad? Y en el artículo 6, también de la actual reforma del Código de Agua, también se habla de disponibilidad y sustentabilidad. El derecho de procedimiento que se origina en una concesión será 30 años, el cual se considera de conformidad con los criterios de disponibilidad de las fuentes de abastecimiento y o de sustentabilidad de acuíferos según corresponda. Eso va a dar un contexto como de fondo respecto, ¿verdad?, al artículo y al boletín que estamos discutiendo en el contexto más amplio de la reforma al Código de Agua, ¿verdad? Ahora, respecto a lo que nos convoca a nosotros, que somos básicamente especialistas, el sur está formado principalmente por ingenieros, geólogos y una cantidad importante de abogados. Tenemos empresas de abogados asociadas importantes dentro del ámbito nacional, ¿verdad? Y hay que dar un poquito un contexto en relación a las aguas subterráneas, en relación a las aguas superficiales. Primero, como es bien sabido, se encuentran ocultas y su conocimiento es complejo y en general de alto costo, particularmente al compararla con las aguas superficiales. Debido a su atomización y a la ubicación de las obras de extracción, ¿verdad?, el control de la extracción en sí es complejo. Es distinto a controlar un río donde uno está viendo por dónde pasa el agua, donde uno tiene determinados marcadores o vertederos para medir, en fin, aquí está repartido en todo el territorio. Por su parte, la institucionalidad se presenta muy fragmentada y tiene bajo presupuesto. Es sabido que la DGA, personalmente he trabajado más de prácticamente 20 años en conjunto en muchos proyectos con la DGA y la falta de presupuesto es un tema que claramente afecta el estudio, control, ¿verdad?, y vigilancia de las aguas subterráneas en particular. También es importante señalar que las aguas subterráneas, el uso es de un uso muy común en Chile, independientemente de los eventuales grandes usuarios y todo, pero los principales usuarios son pequeños propietarios, principalmente agrícolas y también otros, pero principalmente agrícolas, ¿verdad? Y ese tema es importante respecto a las exigencias que está considerando este boletín y que vamos a ahondar un poquito más adelante. Es también pertinente señalar que frente a la merma del agua particularmente con la sequía que hemos enfrentado, las aguas subterráneas se convierten en una fuente de agua vital para sustentar las actividades. Chile ha logrado enfrentar la sequía más severa de su historia gracias al uso del agua subterránea. Tampoco tenemos que perder de vista ese concepto. Simplemente para dar un par de flash o de cómo se reconoce en el mundo la importancia del agua subterránea. Recientemente en España, ¿verdad?, se aprobó el bombeo extraordinario de una serie de pozos para poder abastecer el humedal de San Daimiel, ¿verdad?, en Castilla, ¿verdad?, dada la situación hídrica de escasez que está enfrentando. O sea, aquí vemos un ejemplo cómo se utiliza transitoriamente y por un determinado periodo de tiempo el agua subterránea para preservar el mismo medio ambiente, ¿verdad? Y también la BBC reconoce, y ya es de amplia difusión a nivel mundial, ¿verdad?, que las aguas subterráneas serán cada vez más importantes y más vital para hacer frente al mismo cambio climático en relación a su uso de abastecimiento y su gestión. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos y las mejores prácticas que debemos enfrentar? ¿Para qué? Bueno, para aprovechar las aguas subterráneas en permanente búsqueda del equilibrio o balance, ¿verdad?, social, ambiental y económico. ¿Cómo entendemos nosotros este desarrollo sustentable? Bueno, un equilibrio entre esos tres aspectos, ¿verdad? No ganamos mucho con tener una mirada netamente económica y ¿verdad?, dejar de lado el medio ambiente y lo social. Tampoco ganamos mucho tirando una mirada 100% medioambiental y frenando el desarrollo económico y no preocuparnos de lo social y en el mismo sentido lo social. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre los tres aspectos, un equilibrio que tiene que buscar, ¿verdad?, la sociedad como un todo y el mundo político, ¿verdad? Nosotros como técnicos damos información, damos antecedentes, ¿verdad? Pero este equilibrio tiene que ser un equilibrio que busque una sociedad como un todo. Y para el desafío, entonces, las mejores prácticas, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, se ha discutido mucho y
yo vengo escuchando hace 20 años en seminarios, yo mismo he expuesto, ¿verdad?, respecto de la gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca. Es importante tener una unidad territorial donde uno pueda hacer la gestión. Lo normal es hacerlo a nivel de cuenca, a nivel mundial. Puede también subdividir una cuenca en más de algún sector y hacerlo en sectores más acotados. Más allá de que la reforma del Código de Aguas está avanzada, siempre no hay que perder de perspectiva que el Código actual posee herramientas que permitirían esta gestión, pero, ¿verdad?, por distintas razones no han sido efectivas, y una es que hay un exceso de burocracia. Se requiere una mayor participación de usuarios, como bien lo señalaba el abogado Gutiérrez. Para eso hay que fortalecer, hay que dar incentivos, y hay que fortalecer y hay que financiar la creación de comunidades de aguas subterráneas, su relación con las comunidades o con las juntas de vigilancia de las aguas superficiales, ¿verdad? También efectivamente se requiere un mayor seguimiento, monitoreo y sistemas de información, ¿verdad? Un concepto que nosotros destacamos y hemos fomentado mucho en ARSUD, ¿verdad?, es el concepto de la gestión dinámica de acuíferos y el uso del volumen embalsado. El marco regulatorio actual, ¿verdad?, y también vemos con preocupación que el nuevo marco regulatorio que se está discutiendo, ¿verdad?, da poca flexibilidad al uso de los acuíferos, ¿verdad? Se insiste mucho en el concepto de la sustentabilidad de largo plazo, de la disponibilidad, y se pierde el concepto de que así como un embalse superficial, un embalse subterráneo también puede usarse por periodos acotados de tiempo para enfrentar una situación X, una emergencia, una sequía, y después, por supuesto, uno tiene que darle el tiempo, ¿verdad?, cuando vengan periodos de mayor abundancia hidrológica, mayores lluvias, generar las condiciones, ¿verdad?, para que los acuíferos se recarguen. Todo esto no lo he entendido, que esa sobreexplotación o esa gestión dinámica del acuífero por algún determinado tiempo tiene que estar estudiada y no tiene que afectar ecosistemas o a otros aspectos. Si tenemos un humedal que se abastece 100% de un acuífero donde el agua está a 10 centímetros y yo la reduzco 3 metros, voy a afectar y voy a matar el humedal. Pero si yo tengo un acuífero donde el agua está a 50 metros de profundidad, ¿verdad?, y está desconectado de una serie de aspectos de la hidrología superficial, puedo explotarlo un poco más allá de su recarga o de su sustentabilidad, entendida de sustentabilidad hidrológica, ¿verdad?, por un determinado periodo, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esto, se requiere que la institucionalidad esté más coordinada y fortalecida, se requieren reglas claras para el uso y el aprovechamiento sustentable, y se requiere una administración territorial coordinada con las otras fuentes existentes. El agua subterránea en sí no va a solucionar todos los problemas, ya sea restringiéndola o abriendo completamente su uso, sino está en concordancia, ¿verdad?, y en sintonía con las otras fuentes, aguas superficiales, desaladas, trasvase de cuenca, reuso, reciclaje, entre otras. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es nuestra opinión respecto al boletín 13034? ¿Verdad? Primero, que el texto ya se encuentra considerado en otros proyectos de ley, como habíamos visto en el artículo 147 y quinto bis y en el artículo sexto. Además, pensamos que en general el texto es confuso, ¿verdad?, en relación con la exigencia de estudios científicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiene que hacer una universidad, un centro de investigación. Se insinúa también que son técnicos, pero no es claro. Estimamos que no deja margen de acción para que la actualidad evalúe el caso a caso. Para medio litro por segundo o 1 litro por segundo que necesite un pequeño agricultor o un mediano agricultor, se le va a exigir un estudio científico. ¿Quién es el responsable de hacerlo? Como se lee, es que se le agrega ese requisito al titular del derecho, ¿verdad? O es la autoridad la que en algunos casos va a generar ese conocimiento científico. Son los titulares los que deben acreditar la disponibilidad de una nueva afección. ¿Eso es factible para un agricultor? ¿Un agricultor va a poder contratar a un centro de investigación o a una universidad para abordar ese aspecto? ¿Ya? Nosotros lo vemos con cierto escepticismo. Y pensamos que el proyecto en ese sentido no aborda el tema de fondo. El tema de fondo es la relación al uso y gestión de las aguas subterráneas.
Estimamos que el boletín 13034 en este contexto no es necesario, pues los temas planteados ya han sido abordados en otros proyectos de ley en esta misma reforma. Y como comentarios finales y recomendaciones, estimamos que se debe compatibilizar el texto con otros proyectos en trámite y con las otras normas del Código de Agua, que se deben establecer directrices claras para el aprovechamiento sostenible, ¿verdad? O sustentable. ¿Cuáles son esas? Aquel que permita balancear el uso de agua para el consumo humano, los requerimientos ambientales y la actividad económica. No me corresponde a mí ni a nosotros señalar cuál es ese balance, ¿verdad? Para eso están los, los honorables senadores, diputados y la comunidad en general, ¿verdad? Pero tiene que haber una discusión en torno a ese equilibrio, hacia dónde queremos apuntar principalmente. Establecer directrices para el uso sustentable del agua subterránea, permitiendo la gestión dinámica de los acuíferos como una herramienta necesaria para abordar con flexibilidad las épocas de sequía, favoreciendo la recarga en épocas de mayor abundancia o disponibilidad hidrológica, mayores lluvias, dicho en términos más sencillos. Incorporar y flexibilizar el uso combinado de las aguas subterráneas con otras fuentes de recursos hídricos y establecer directrices para facilitar, incentivarlo, ¿verdad? Como ya dije, con las otras fuentes, ¿verdad? Y un comentario final. Nosotros tuvimos hace no mucho una presentación de un destacado ingeniero meteorólogo de la Universidad de Chile que nos el mes pasado y discutíamos mucho respecto al cambio climático y esta mega sequía que estamos enfrentando. Y existe un relativo consenso técnico, ¿verdad?, de que la mega sequía, del cambio climático, es responsable solo de una parte de esta mega sequía. Los estudios no son concluyentes, algunos dicen que un 15%, otros un 20%, otros un 25%, pero pensemos que un 20%, ¿verdad? Eso quiere decir, nadie puede predecir que será en un año más, en 2 años más, pero lo que sí hay relativo consenso, que se esperan en un periodo relativamente acotado de tiempo tener una década bastante más lluviosa que esta última que hemos tenido. No para volver a los niveles previos, ¿verdad? Porque el efecto del cambio climático existe, es una realidad, pero tampoco pensemos que es responsable de todos los males que nos están pasando, ¿verdad? Porque ahí perdemos la perspectiva de la data histórica cuando uno la analiza. Y las sequías, ¿verdad? Son parte de la data histórica. Se han enfrentado en Chile y en el mundo usando las aguas subterráneas. Entonces nuestra preocupación es que por el, por el por el bien entendido concepto o por el mal entendido concepto, depende cómo uno lo quiera mirar, de que efectivamente uno tiene que preocuparse de la disponibilidad, tiene que preocuparse de los ecosistemas, tiene que preocuparse del acceso, tiene que preocuparse de la prioridad para el consumo humano, cosas que ya están convenidas, pero no por eso quedemos en un esquema que nos deje tan amarrados que no nos va a poder permitir hacer gestión en el futuro, ¿verdad? Y para nosotros el agua subterránea, así como los embalses superficiales se ocupan, ¿verdad? Y uno después espere que se llenen, lo mismo se puede hacer con las aguas subterráneas. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación, honorables senadores y senadoras. Atento a sus consultas. Muchas gracias, señor Rengifo, por esta exposición, por los aportes al debate que estamos realizando en torno a este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Ahora tengo que ver cómo dejo de presentar. Sí, para poder vernos. Para poder vernos, efectivamente. Creo que ahí lo estoy haciendo, ya. Muy bien, muchas gracias. Estoy más acostumbrado al Team yo que al Zoom, disculpen. Son distintas culturas telemáticas que han surgido, ¿no? Así es. Muchísimas gracias tanto al abogado señor Gutiérrez, al señor Rengifo, y le ofrezco la palabra, colega, sobre la exposición que han hecho nuestros dos invitados, que yo creo que nos han agregado insumos muy, muy, muy enriquecedores para avanzar en este proyecto de ley. Senadora Allende.
Bueno, en primer lugar, saludar y agradecer a nuestros invitados. Como usted lo acaba de decir, yo creo que nos entregan aportes, y esto ha ocurrido ya en 2 sesiones que hemos tenido donde hemos logrado recibir efectivamente diferentes miradas en torno a este proyecto. Yo creo que hay un cierto consenso, y creo que es importante, la necesidad de reforzar, digamos, los estudios y actuar, ser más proactivo en el orden de que necesitamos garantizar, digamos, mejor gestión del agua y desde luego mejor disponibilidad de este recurso. Para qué decir, junto al senador Latorre representamos la región de Valparaíso y sabemos, digamos, la aguda escasez que hemos tenido que vivir en este ciclo. Entonces, lo primero creo que es muy importante porque evidentemente hay conciencia de aquello. Independientemente que se defina mejor manera sustentabilidad, es evidente que hay que incorporar esto. Y yo creo que efectivamente la exigencia, aunque haya una cierta duda de parte de don Pablo Rengifo, pero la exigencia de contar con estudios, sea técnicos, científicos, es decir, es bien importante, porque hoy día se carece primero de una información. Entonces, ¿cómo se mejora una gestión si ni siquiera sabemos cuánta agua subterránea disponemos, quiénes están con esos derechos de aprovechamiento? Hoy día la gente hace pozos y pozos y pozos cada vez más profundos y realmente hay poca reglamentación al respecto. Entonces, yo creo que también es muy importante lo que nos señalaba también el invitado anterior, entiendo, sobre lo que es la seguridad hídrica. Está efectivamente, está en el proyecto de ley de marco climático, de la evolución del cambio climático, y yo creo que este es un concepto muy importante que ojalá podamos avanzar en eso. O sea, se necesita más información. Necesitamos saber no solo cantidad, necesitamos también la calidad. Necesitamos también avanzar en lo que es la seguridad hídrica, en el sentido de que, por cierto, garantizando el consumo humano, como la protección del agua como un recurso renovable, pero también los distintos usos que se tiene y las situaciones que ha generado el cambio climático. El señor Regifo nos decía que probablemente solo un 20% se da al cambio climático. La verdad es que yo creo que entre los propios científicos hay esta duda, digamos, pero aceptemos incluso que sea eso, es suficiente para generar las consecuencias que nos ha traído. O sea, cómo no mirar lo que nos está ocurriendo desde la zona norte hasta centro-sur, el nivel de sequía. Este ciclo ha sido larguísimo, nunca habíamos tenido este nivel de falta de lluvia a este extremo con tanta, no solo intensidad, sino duración, y al mismo tiempo muy pocos todavía, pero ciertos eventos muy cortos que son muy, muy intensos. Entonces, pocos sirven. Entonces, todo esto nos indica la absoluta necesidad de avanzar en una información que no tenemos. Y también nos indica, y existe coincidencia, yo creo, en que necesitamos mayor coordinación. Yo ya lo he dicho muchas veces, no solo un tema de coordinación, pero en fin, es una gestión respecto del recurso hídrico cada vez más escaso. Y creo que ahí tenemos una falla porque no tenemos una institucionalidad clara, pero además porque tenemos un actual modelo de mercado que yo no sé si realmente es la mejor respuesta. Y frente a un Estado que tiene avances como lo que acabamos de terminar de tramitar el Código de Agua, pero no sé si es suficiente. En concreto, necesitamos información, necesitamos coordinación, necesitamos mejor gestión, necesitamos una institucionalidad más fuerte, necesitamos un Estado que efectivamente sea más proactivo en términos de esto, pero también tenemos que entender que no podemos seguir haciendo más de lo mismo y punto. O sea, es absolutamente fundamental abordar de una vez cómo va a hacerse la gestión de un recurso que, aunque digamos que solo el 20%, pero es un recurso cada vez más escaso. Y yo creo que esto está demostrado no solo nacionalmente, sino que se ve de alguna manera en muchas latitudes y por lo tanto es un fenómeno que uno podría decir que es una derivada de este cambio climático que está afectando en muchas partes. Esta situación polar entre sequía y de pronto inundaciones violentas son efectivamente hechos que no lo estábamos viendo con esta intensidad en periodos pasados.
y en general los países están reaccionando. Y nosotros mismos en la ley de marco de cambio climático lo que estamos haciendo es cómo hacer instrumentos para poder adaptarse, pero también prevenir. O sea, es adaptación y mitigación como figuras claves para podernos manejar dentro de este contexto. Entonces, yo le doy mucha importancia a este proyecto en cuanto a que intenta, y me parece positivo, que nosotros tengamos una mirada más fundamentada en relación a cómo usar un recurso como el agua subterránea, que pasa a ser, digamos, nuestra reserva frente a aguas superficiales que se ven cada vez más escasas. Por cierto que todos vamos a estar de acuerdo en que en periodos de cierta abundancia hay que tener mejores instrumentos para recargar nuestros acuíferos, pero está claro que estamos enfrentando una situación bastante crítica y está claro que requerimos información, coordinación, mejor gestión, una nueva institucionalidad y requerimos que como país avancemos entonces esa seguridad hídrica con un mejor manejo desde la cuenca, pero también evidentemente con toda la información disponible. Entonces yo creo, Presidenta, que agradecemos, o yo por lo menos siento que se agradecen los aportes que nos entregan las miradas, pero también siento que tenemos que avanzar en este proyecto, porque nos da una herramienta para conseguir lo que me acabamos de señalar. Y avanzar, por supuesto, como una oportunidad, entonces, para poder efectivamente desarrollar de mejor manera lo que se propuso en la ley de marco climático, que es la seguridad hídrica. Eso por ahora, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Se ofrece la palabra. Senador Latorre. Senador Latorre tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer también las presentaciones, creo que son muy ilustrativas. Pedir si es posible que nos puedan compartir, obviamente, las presentaciones o los documentos que estimen conveniente como insumo, digamos, para la discusión del proyecto de ley. Y hay algo que se ha repetido, yo sé que además, bueno, Andrés, nos tocó hace algún tiempo participar en algunas actividades con la Fundación Nehuenco, lo vienen diciéndose harto tiempo, y que es en el fondo la falta de dato preciso, de monitoreo, digamos, de las cuencas, de los acuíferos, la sobreexplotación de los mismos, el sobreotorgamiento de derechos de agua de manera, yo diría, irresponsable por parte de la institucionalidad sin tener esos datos. Y con un escenario que en el fondo agrava el conflicto, agrava los problemas, ¿no? Con un modelo también, lo hemos dicho otras veces, de desarrollo extractivista, intensivo en agua, que además sin ordenamiento territorial, ¿no? Sin ordenamiento territorial. Entonces, la pregunta, y ahí tal vez algo que nos pueda ayudar a la misma discusión del proyecto de ley, no sé si es posible, Presidenta, encargarle a la biblioteca del Congreso algún estudio breve, digamos, de experiencias comparadas de regulación de aguas subterráneas, ¿no? Algo actualizado. En la sesión anterior se nombraba el marco europeo de cómo hay un uso sustentable de las aguas superficiales y subterráneas. Eso me parecería interesante, pero además aprovechar de preguntarle a nuestros invitados que tienen mucha experiencia y conocimientos y qué experiencias comparadas, qué institucionalidad comparada puede corregir esta situación, ¿no? Que en el fondo seguimos explotando el recurso hídrico, seguimos otorgando derechos, seguimos cada vez más trayendo agua subterránea, pero sin un debido ordenamiento. Y cómo se subsana eso institucionalmente en términos de la información, de la presencia institucionalidad pública, digamos, y en ese sentido preguntar si ellos recomendarían alguna experiencia internacional que pueda ser similar, digamos, o aplicable en Chile. No es llegar y copiar, obviamente, pero sí aprender de esas experiencias internacionales y poder traerlas a nuestro país, porque creo que ahí hay un nudo. Probablemente el tema es mucho más complejo, pero creo que ahí hay un elemento que a mí me parece importante destacar: la falta de información, la falta de dato preciso, digamos, y esta desregulación de alguna manera en cómo se sigue explotando, sobreexplotando
las cuencas, los acuíferos, sin tener esa información, sin un ordenamiento, sin una gestión integrada de cuencas, como decía también Pablo. Por ahí mis preguntas y comentarios, Presidenta, y al mismo tiempo no sé si solicitar o recabar el acuerdo en la comisión, si le parece, Presidenta, de solicitar a la biblioteca, tal vez hay algo antiguo y habría que actualizar, algo que nos sirva para el proyecto de ley sobre aguas subterráneas. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senador Latorre. ¿Habría acuerdo, colegas, en el oficio solicitado por el senador? Muy bien. Enviamos entonces, señor secretario, el oficio a la biblioteca en los términos que ha señalado el senador Latorre. Muy bien, Muy presidente. bien. Senador Allende. Se me olvidó una consulta que quería hacer, dos consultas que quería hacer, una, o observaciones. Una, en el caso de don Pablo Rengifo, si yo entendí bien, si supuestamente solo este 20%, digamos, es responsable en términos de los fenómenos que estamos viviendo, y esto haría, en principio, pensar de que este ciclo de sequía va a tener un cierto fin. Probablemente nunca dijo vamos a llegar al nivel anterior, pero sí nuevamente podríamos contar con mejor recursos hídricos o más lluvias, para decirlo en concreto. Yo lo encuentro, si esto está realmente bien sustentado como para asegurar algo así, porque esto podría desincentivar lo que estamos tratando de generar. ¿Cómo usamos los mejores instrumentos para mejorar una gestión? Que hasta ahora un modelo que no ha resultado con una buena distribución o que de repente, como aquí lo acaba de señalar también el colega Latorre, se sobreentrega derecho a aprovechamiento o se agotan acuíferos, en fin, hay una serie de situaciones que ya le hemos descrito y que las conocemos bien. Entonces, por un lado, puede ser complejo si esto no está claro ni bien sustentado, como decir, mire, estamos terminando este peor ciclo, pero va a venir otro que nos va a devolver la lluvia, entonces volvemos como a mantener en el status quo y no somos capaces de gestionar francamente de mejor manera lo que hoy día es evidente que nos falta. Y al mismo tiempo preguntarle a don Andrés Gutiérrez de la importancia de estos instrumentos y si hay otros más, cómo podemos, más allá del estudio que vamos a encargar a la biblioteca, pero cómo podemos gestionar de mejor manera o regular de mejor manera y cómo tenemos un deber como Estado de cuidar este recurso, ya hablemos del agua subterránea como el último recurso que nos queda. Entonces, me gustaría saber qué más, digamos, de instrumentos de gestión ambiental para poder regular de mejor manera y hacer un uso más eficiente. Porque, en definitiva, el proyecto apunta a eso que es muy esencial, independientemente de la discusión que se pueda tener, quién hace el estudio científico, técnico, lo que sea, pero una mejor información. Es importante que efectivamente se cuente con esa información como instrumento de gestión o previo a tomar decisiones de políticas públicas que son muy necesarias. Entonces, eso también había faltado agregar, Presidenta. Gracias, senadora Allende. A nuestro invitado entonces, a don Pablo Rengifo, y después le doy la palabra a don Andrés Gutiérrez para que se hagan cargo de las observaciones de nuestros colegas. Señor Rengifo, tiene una... Muchas gracias. Y muy pertinente, senadora Allende, su consulta para precisar a lo mejor lo que se dice, porque a lo que yo me refiero y lo que hay relativo consenso, se refiere principalmente a la escasez de lluvia, ¿verdad? A la variación de la cota de nieve, digamos, de la línea de nieve, ¿verdad? Que se traduce finalmente en una menor disponibilidad de recursos hídricos, ¿verdad? Y existe consenso de que esa menor, les puedo hacer llegar, yo mi presentación la envié ayer pero les puedo hacer llegar algunos antecedentes científicos y presentaciones de académicos e investigadores del ámbito nacional donde se plantean este tipo de cosas, ¿verdad? De que si nosotros percibimos o pensamos que la situación actual en términos de cuánta agua precipita o nieva, me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a los eventos extremos, ¿verdad? Aluvionales y otros que tienen otra fenomenología y que están muy vinculados al cambio climático y a los cambios de las temperaturas, ¿verdad? Me estoy refiriendo exclusivamente a las precipitaciones, ¿verdad? Hay consenso de que van a volver, no al nivel que estaban antes, pero van a volver.
Ahora, un 20 o un 25% de afección es una brutalidad, no le estoy bajando el perfil a eso. ¿Ya? En cualquier negocio, si queremos ver una mirada que está en discusión económica, cualquier negocio que pierda el 20 o el 25%, ¿verdad?, de sus ventas o cualquier actividad que se vea reducida en esa magnitud es un efecto importante. Por lo tanto, nosotros estamos plenamente de acuerdo en que nos debemos preparar para ese nuevo escenario, ¿verdad? Con las modificaciones que se requiera, con el manejo que se requiera legislativo, con las herramientas, digamos. Pero no debemos prepararnos pensando que la realidad actual, que estos 10, 12 años de sequía que tenemos van a ser los 10, 12 años o va a ser el futuro eterno igual, porque van a haber ciclos. Si uno mira la historia, si uno mira los últimos 100 años de estadística, hay ciclos, ¿verdad? Y eso se van a repetir. Pero tenemos que prepararnos porque por un lado los consumos han aumentado, las demandas han aumentado y la oferta de agua va a disminuir. Por lo tanto, hay que prepararse para eso. Usted comentaba, senadora, el ejemplo, ¿verdad? O llamaba a colación la región de Valparaíso, ¿verdad? En la cuenca de la Concagua existen las baterías de pozos colectivos de Curimón, Panquehue, ¿verdad? ¿Verdad? Y esos pozos que obedecen un poco al concepto que nosotros hemos estado comentando, que se construyeron hace 10, 12 años, se han operado en todos los veranos de la sequía los últimos 10 años, con decretos de escasez, porque no tienen derecho. Allí han permitido, ¿verdad?, sustentar en una parte importante el riego agrícola, incluso han permitido en algunas ocasiones apoyar a ESVAL para el suministro de agua potable, y hasta sirvieron para apagar los incendios que hubieron en Valparaíso. Y se han ocupado por 3, 4, 5 meses los periodos de verano, ¿verdad? Donde, ¿verdad?, se requiere más agua para el riego, y después se han dejado de ocupar porque obedecen a un decreto de escasez, ¿verdad? Y después, lloviendo poco, menos, si uno mira la estadística de los acuíferos, ¿verdad?, se han recuperado. Entonces, cuando nosotros hablamos de permitir flexibilizar el uso de las aguas, nos estamos refiriendo a ese tipo de cosas, no nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a dejar un libre albedrío para el uso del agua subterránea, ni mucho menos, sino que tiene que considerarse el concepto de la flexibilidad y de que el agua subterránea es un embalse, que así como los embalses superficiales, también puede ser gestionado, ¿verdad? Y corto respecto a la consulta, ¿verdad?, del senador Latorre respecto a cómo se hace o se hace la gestión en otras partes del mundo, por ejemplo, en España. En toda la parte, ¿verdad?, más bien de Cataluña y toda esa región, que funciona bastante bien, ¿verdad? Uno es el organismo del Estado, ¿verdad?, el que tiene el conocimiento, el que tiene los modelos, ¿ya? Y entonces uno, como un usuario, va y pregunta, ¿tengo posibilidades de obtener derechos en esta determinada cuenca, en este sector? Y tiene una respuesta, no, sabe que este sector ya no tiene ninguna posibilidad de tener derecho, ¿verdad? O sí tiene posibilidad de tener derecho. Los modelos los opera el Estado, el conocimiento lo genera el Estado, ¿verdad? Entonces nuestra preocupación es que se le exija una carga a potenciales usuarios, ¿verdad? Porque es distinto pedirle a una gran minera, a una sanitaria, como muy bien decía el senador Gutiérrez, ¿verdad? Otro, que preparen los estudios técnicos que respalden determinadas extracciones, que hacerlo extensivo a todos los usuarios, ¿verdad? Es ahí para nosotros ese conocimiento tiene que ser generado por el Estado, ¿verdad? Y finalmente, yo discrepo un poco de la apreciación de que en Chile no tenemos información ni no conocemos los acuíferos. En Chile hay bastante información, falta, por cierto, pero hay bastante información. Yo personalmente habré hecho de determinados acuíferos muchos estudios para distintas administraciones, para distintas DGA, para distintas empresas, y los estudios están separados, no están organizados, no se conocen,
se parte un estudio sin ver bien los anteriores, los planes de gestión hídrica actual que se están haciendo, yo creo que son un buen avance en ese sentido, pero más que sin perjuicio de que se requiere en algunos sectores generar más información, lo que requerimos es un buen manejo, sistematización y uso de la información. Actualmente es súper difícil saber cuáles son los derechos realmente constituidos. O sea, uno va al Banco Nacional de Agua y la mitad de los derechos no están inscritos, ¿verdad? O sea, existen una serie de otros problemas, digamos, para no alargarme, entonces quería precisar respecto al efecto del cambio climático, quería contar un poco la experiencia justamente en Valparaíso ¿verdad? De la cuenca de la Concagua y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rengifo. Señor Gutiérrez tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en relación con las preguntas y también en relación con lo que se ha venido conversando, creo que es relevante que este tipo de proyectos de ley, este tipo de reformas, no pasen a ser más, digamos, propuestas aisladas y que de alguna manera busquen, sobre todo una reforma tan importante como esta, busque integrarse en la línea de lo que se viene haciendo, ¿verdad? Y lo más importante, en mi opinión, sin perjuicio, ¿verdad?, de que la discusión que ha habido en la reforma del Código de Aguas es relevantísima y se han conseguido cosas bastante importantes. Lo que se está haciendo justamente en la ley que fija la ley marco de cambio climático. Entonces creo que, y por eso hacía énfasis en la necesidad de vincular lo que se está haciendo ahí con este proyecto de ley, toda vez que apuntar al mismo objetivo de alguna manera es lo que regulatoriamente nos va a llevar a conseguirlo. Esto se entiende que no es no es de un día para otro, ¿verdad? Carecemos de información, pero la necesitamos. Entonces, no podemos seguir, digamos, pensando que porque no contamos con esa información, entonces no se pueden hacer las reformas que necesitamos. Y las reformas que necesitamos de alguna manera, y como lo hace la legislación comparada, nosotros cuando trabajamos en hacer una propuesta de gestión e institucionalidad para el proyecto de escenarios hídricos, tuvimos que revisar varios modelos comparados y también en el trabajo realizado con Fundación de Huenco. Entre ellos revisamos, ¿verdad?, los modelos comparados de las legislaciones de Francia, España, Perú, Brasil y México, que estimamos que esas legislaciones son relevantes y de alguna manera si uno pudiera establecer algunos elementos centrales que tienen estos modelos comparados hacia los cuales nosotros pudiéramos avanzar, es justamente de lo que estamos hablando acá, la definición de objetivos regulatorios en la ley. Tenemos que tener un objetivo regulatorio, y el objetivo regulatorio, me parece que ya quizás hay bastante consenso, por lo que he escuchado a distintos actores y distintas iniciativas, es justamente la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica es un concepto que se viene acuñando, partió en el concepto internacional y se ha venido acuñando desde los años 90, primero con una finalidad sumamente acotada y luego se ha venido ampliando. Y finalmente ese concepto ha sido trabajado y ha sido incorporado en la discusión del proyecto de ley marco del cambio climático, de manera que es esta una oportunidad justamente para apuntar y definir ese objetivo de regulación en la ley, y esta vez incorporarlo ya al Código de Aguas, que es el principal cuerpo regulatorio en materia, ¿verdad?, de agua y recursos hídricos. Lo segundo es que los modelos comparados suelen tener, estos modelos comparados que he mencionado, tienen o consideran una regulación integral del recurso hídrico. Es decir, se considera, por cierto, ¿verdad?, que la gestión conjunta del agua superficial y subterránea. No existe esta separación regulatoria o se tiende a que los estándares de sustentabilidad sean los mismos para una y para otra. Entiendo que es muy difícil lograr eso también de un día para otro en nuestro país, pero de alguna manera tenemos que tender hacia, por último, ese objetivo regulatorio.
Luego, obviamente, todas las regulaciones que están relacionadas con la sustentabilidad o con la gestión sustentable de los acuíferos están enfocadas en la cantidad y calidad. No hay cuestionamiento en relación con eso, de manera que considerar únicamente aspectos relacionados con la cantidad o con la disponibilidad de las aguas sin especificar que esa disponibilidad es para cantidad y calidad, no debe haber oscuridad en incluir ambos conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos de sustentabilidad. Luego, la gestión está basada en la cuenca o subcuenca hidrográfica como área fundamental de la gestión. Y asimismo también es importante el quién hace la gestión, porque de alguna manera hay una distribución del poder, si se quiere, ¿verdad? Hay una distribución porque se encuentran, están las facultades y las tareas, o sea, las instituciones y los instrumentos, son dos cosas distintas, el qué y el quién, están distribuidas, ¿verdad?, en distintos niveles, en un nivel nacional, en niveles territoriales y en niveles locales. Y en todos los niveles, en el caso, por ejemplo, en el caso francés, existe una intervención de los distintos usuarios, no solamente titulares, ¿verdad?, de concesiones administrativas para usar el agua, sino que también intervienen, ¿verdad?, usuarios que no son titulares de derecho de aprovechamiento, de manera que también existe una participación más transversal de todos los actores, lo que logra de alguna manera incorporar los distintos intereses en la gestión. Y en relación con lo que preguntaba la senadora Isabel Allende, lo primero es en relación con el qué o qué instrumentos se utilizan. Claro, efectivamente, y también como lo señalaba el representante de Alsur, Pablo Rengifo, justamente los planes, ¿verdad? Los planes de gestión hídrica a nivel de cuenca son los que se utilizan para gestionar esas unidades, ¿verdad? Y con una independencia o con un liderazgo territorial. Y estos planes no es que los levante, la información no es, en todos los modelos comparados, no es levantada centralmente por el Estado, sino que existen competencias descentralizadas, existen competencias, ¿verdad?, también distribuidas en los territorios que permiten y facultan a esos órganos, como podría ser, por ejemplo, un consejo de cuenca, un órgano de cuenca en Chile, para recabar esa información adecuadamente de los titulares, gestionarla, ¿verdad? Y sobre esa base aportar mayores insumos a estos planes. Entonces, de alguna manera, si sumamos lo que se viene haciendo en Chile, con los planes estratégicos de gestión de recursos hídricos, de alguna manera lo que tenemos que hacer es incorporarle más insumos a esos planes o a quienes van a gestionar esos planes para que en definitiva la calidad de esos planes sea superior, independiente de que hoy día no sean vinculantes, ¿verdad? Que ese es otro gran problema. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo importante es generar insumos. Y, por cierto, mejorar la institucionalidad ligada con el tratamiento y la gestión de la información, que hoy día, como es sabido, ¿verdad?, la administración de la información recae aproximadamente en 24 órganos de la administración del Estado. Entonces, ahí también existe un problema de coordinación que claramente hay que solucionar. Pero con lo que se puede apuntar con este proyecto de ley es justamente apuntar al objetivo regulatorio de la seguridad hídrica para que de una vez por todas también esté en el Código de Aguas y en la ley marco de cambio climático, que van a ser principalmente, por lo que se ve, los dos cuerpos regulatorios más relevantes en relación con las aguas. Entonces, yo diría, digamos, que en la medida en que este proyecto de ley permita y habilite la generación de más insumos, es positivo. Ahora, por cierto que esos insumos se puede, ¿verdad?, analizar las modalidades para obtenerlos, porque claramente, bueno, los usos de subsistencia quedan excepcionados, ¿verdad? Pero como decía Pablo, decía un pequeño agricultor, por ejemplo, ¿cómo va a generar estos estudios? Bueno, hay que generar mecanismos de proporcionalidad, ¿verdad?, para no, digamos, generar discriminaciones arbitrarias, ¿verdad?, de alguna manera, con productores
con pequeños productores que probablemente puedan verse enfrentados a una dificultad para hacer esto. Pero justamente ahí es donde se pueden aprovechar, ¿verdad?, la institucionalidad o donde se puede aprovechar los insumos que ya tenga la autoridad, o adicionalmente recabar insumos, ¿verdad?, de actores como la industria sanitaria de agua potable urbana, en donde justamente yo proponía ahí que en el inciso segundo de este proyecto de ley se excepcionara justamente solamente a los operadores de servicios sanitarios rurales, de manera de poder recabar más información. Si eso es lo que necesitamos, más información y tratamiento de esa información. Eso quisiera señalar. Muchas gracias, señor Gutiérrez. No sé si hay más consultas, colegas, sobre las dos exposiciones. Creo que han sido sumamente claras y contundentes. Y lo que yo solo quiero reflexionar en torno al proyecto es que es un enorme desafío a la inversión del Estado de Chile en ciencia e investigación, porque hoy día se destina del PIB un 0,025% en materia de investigación relativa al recurso agua. La gran deuda científica es con el agua. Entonces creo que es un enorme desafío que además nos interpela en la elaboración de esta propuesta legislativa también a considerar los recursos que van a estar orientados a este sustento de estudios científicos, tecnológicos, que tendríamos que mirar hacia la ley de presupuesto, que ha sido año en año un verdadero debate muy, muy fuerte para mantener recursos hacia la investigación en ciencia y tecnología. Entonces creo yo que esto es un buen desafío. Y además de aquello que interpela también a todo lo que ustedes han dicho, nuestros dos invitados a la gestión pública, a la gestión estatal del agua, dispersa, disgregada y sin sustento, sin mucha información. Bueno, Pablo dice que hay información. Fíjense que hace muy poco nosotros en el río Choapa, por iniciativa de Aguas del Valle, que se están secando sus pozos para suministrar agua potable a la ciudad de Yapel, quiso hacer unos pozos en el acuífero del medio, ahí en el río Choapa, y bueno, las comunidades se empezaron a inquietar porque los pozos para el agua potable rural estaban secos. Cavar más pozos era un temor para las comunidades, y no había estudios hidrogeológicos del acuífero del medio. Fue la propia empresa la que empezó a suministrar información de la capacidad del acuífero. Entonces eso era de alto riesgo, ¿no? Porque quién sabe quién es el hidrólogo, el experto que lo hizo, cuáles son los focos de interés que están en el estudio. Entonces, bien complejo cuando vemos justamente todo lo que se ha señalado, que se cada vez más a extraer agua de los acuíferos, con tan poco conocimiento. O sea, no sé, parece que en el Maule, Andrés Gutiérrez decía que son muy pocos acuíferos que tienen conocimiento de sus capacidades y su calidad. Y pasa a nivel nacional. A nivel nacional tenemos una ignorancia muy grande de la capacidad y la calidad de las aguas subterráneas. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo la participación. Ha sido una entrega de insumos muy importante y, por cierto, vamos a requerir permanentemente de la opinión de ustedes para poder avanzar en esta iniciativa de ley. Así que muchísimas gracias por su participación. Colegas, no sé, estamos llegando al término, no es el término de la orden del día, pero no tenemos otra materia, señor secretario, y también tengo una solicitud de la senadora Allende, que, senadora, yo le doy la palabra para que usted nos plantee a la comisión de un tema que yo por lo menos estoy de acuerdo. Gracias, presidenta. Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a los invitados y su información y todo lo que vamos a tener que seguir profundizando, pero yo quería algo totalmente interno, en el sentido de que la Comisión de Minería ha cambiado su horario y a partir desde la semana pasada su funcionamiento ahora es de 11 a 12 los días miércoles. Yo le solicitaba a la presidenta si podemos hacer lo que normalmente hacen las comisiones, que es 1 hora y media de funcionamiento. En principio, casi todas funcionan con 1 hora y media. Si era posible que la Comisión de Recursos Hídricos mantuviera, por supuesto, este horario, pero de 9:30 a 11 para permitirme que podamos seguir trabajando en la Comisión de Minería, que todos sabemos que hay temas bastante importantes, entonces, y no quisiera, digamos, poder
no asistir a una comisión y ver si se allana la Comisión de Recursos Hídricos en mantener. Esto puede durar hasta fin de año, digamos, o hasta la nueva legislatura. Y yo creo que con la nueva legislatura se arreglarán nuevamente los horarios, será de mejor manera. Eso sería, Presidenta. Gracias, senadora Allende. No sé, colegas, al menos yo estoy de acuerdo con la propuesta de la senadora. Podríamos sesionar de 9:30 a 11. ¿Les parece? De acuerdo, Presidenta. Muy bien. Gracias. ¿Habría acuerdo entonces, señor secretario, de esta propuesta y empezaríamos a sesionar 9:30 a 11 de la mañana los días miércoles? Muchísimas gracias. Hemos cambiado de horario, senadora Allende. Muy bien. Se lo agradezco mucho, porque permite que uno pueda asistir a la otra comisión. Muchas gracias. A mí me queda más tiempo para ir a pesca y después trabajo, porque el día miércoles son todas las comisiones. Sí, bueno, todos muchas corremos gracias. de un lado a otro. Bueno, muchas gracias. Gracias a Chao, que estén bien. don Pablo. Muchas gracias por la Muchas participación. gracias por la invitación. Chao. Tengan buen día. Muchas gracias, igualmente. Chao, gracias. Chao, chao.